¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este conjunto de videos que colgamos siempre sobre Power BI. Esta oportunidad les traigo el tema de resultados acumulados mensuales. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y vamos a empezar aclarando algunos conceptos que son necesarios tomarlos en cuenta. Cuando manejamos el concepto de acumular valores a través del tiempo, necesitamos manejar el concepto de inteligencia del tiempo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Power BI. Tiene funciones que comparan los datos por periodo de tiempo. Ya podemos ver venta entre años, lo que llevamos vendido, una tendencia anual, etc. Ahora, para que esto funcione, necesitamos manejar fechas continuas, es decir, una tabla que contenga las fechas desde que se tiene la primera, si estamos hablando de ventas, la primera venta, hasta la fecha de hoy, si es posible, hasta la última venta que se haya desarrollado. Me refiero a una fecha continua que aún siendo sábados, domingos o feriados, igual se maneje. Así que vamos a aprender a crear una tabla de fechas, es decir, manejar un calendario. Y esa tabla calendario relacionarla con nuestras ventas y obviamente o nuestras compras, lo que estemos manejando, con el fin de sacarle el máximo provecho a las funciones que maneja el Power BI. Una de las funciones precisamente que maneja el Power BI y que vamos a emplear para resultados acumulados es la función DateMTD, ¿no? Que es month to date, ¿no? Meses hasta hoy día, ¿no? Devuelve una tabla que contiene una columna de fechas del mes hasta la fecha en el contexto actual. Entonces se supone que si nosotros manejamos un filtro de contexto, este filtro de contexto tendrá que indicarnos la fecha, de manera que podamos acumular hasta esa fecha determinada. Así que el valor que devuelve siempre es una tabla que contiene una sola columna de valores de fecha. Así que si a esa columna le aplicamos un calculate de una suma de compras o de ventas, entonces tendremos acumulados hasta la fecha correspondiente. Algunas observaciones a tomar en cuenta con esta función es que el argumento de fechas puede ser cualquiera de las siguientes que aparece a continuación. Una referencia, una columna que tenga fecha y hora. Una expresión de tabla que puede devolver una sola columna de valores, fecha y hora. O una expresión lógica booleana que define una tabla de una sola columna de valores de fecha y hora. Cualquiera de las cosas que aparezcan ahí podemos manejar o nos sirven para manejar la función dates. Un ejemplo, como pueden ustedes observar aquí, tenemos una medida que está sumando las ventas en dólares de una determinada tabla, en este caso es la tabla de Internet Sale, ventas por Internet, y esta función, al poner el DateTime, el DateKey debe ser una función que tenga fechas únicas, o sea, de una tabla calendario, y entonces, como pueden ver, mirará todas las ventas del mes hasta esta fecha que se indique aquí, ¿no? O sea, si esto está dentro de un contexto de filtro, entonces el calculate sumará tomando en cuenta esta fecha correspondiente. Y como esa fecha está conectada a nuestra tabla de ventas por internet, entonces tendremos el total del mes hasta la fecha dada. Otra función que podemos usar asociada un poco a resultados mensuales es que también necesitemos resultados anuales, ¿no? Y en este caso usamos dates year to date, ¿no? Entonces esta función trabaja de una manera bastante similar a la función anterior, donde fechas es una columna que contiene fechas y, o sea, dates, y year and date es opcional, una cadena literal con una fecha que define la fecha de finalización del año.
el valor predeterminado es 31 de diciembre. O sea, la máquina no se hace problema porque siempre considera fin de año. ¿Okay? Si nosotros no lo ponemos, la máquina lo asume así. Así que sería lo correcto, porque si pensamos en manejar fechas por año, se tendría que trabajar hasta el 31 de diciembre. Así que si no hay ventas o no hay compras o no hay movimiento de almacenes, entonces en esas fechas no habría ningún problema. El valor devuelto siempre es una tabla que contiene una sola columna de valores de fecha. Y las observaciones del caso, por ejemplo, puede ser una referencia a una columna de fecha, ese campo de fechas, una expresión de tabla que devuelve una sola columna o una expresión lógica, pero advierte que este parámetro year and date es una cadena literal en la misma configuración regional, es decir, tiene que estar bajo el mismo contexto, día, mes, año, año, mes, día, a eso se refiere. Y se ignora la parte del año de la fecha. Esta función no se admite en direct query, o sea, no podemos usarlo en columnas calculadas. ¿De acuerdo? Igual pasa con la función anterior. Un ejemplo, aquí nos estaría dando el total acumulado del año de ventas por internet, ¿no? Si nosotros, obviamente el contexto va a tener que ser el año. Bien, esto lo vamos a ver en nuestras aplicaciones. Vamos a entrar a un proyecto que ya tiene toda una data, donde tenemos, como siempre explico, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 tablas de dimensión, o sea, tablas maestras, y tenemos tablas fact o de hechos o transaccionales, que son las notas de crédito, las ventas y el detalle. Bueno, nos vamos a ir a nuestra aplicación, está en blanco, y vamos a trabajar con algunas medidas que no las tenemos aquí, vamos a tener que crearlas. ¿Okay? Entonces lo primero que voy a hacer es crear una consulta en blanco y, como es costumbre para ser ordenados, ponerle aquí medidas. Este es un artificio que usamos precisamente para tener un espacio donde alojar todas nuestras medidas y esto sea más sencillo de manejar. Bien, ¿qué medidas necesitamos hacer y algún arreglo que podamos hacer? Lo vamos a desarrollar en un momento. Empecemos con nuestra tabla de ventas. Aquí necesitamos entender que por una razón de contexto, sobre todo para poder hacer algunas aplicaciones específicas empleando el año, vamos a considerar el año de las ventas. ¿Okay? Entonces una nueva columna que tome el año y lo hacemos con year de la fecha de la venta, ¿no? Editamos esto, cerramos, es todo lo que necesitamos en cuanto a columna. En cuanto a la tabla calendario, como ustedes pueden observar aquí, ya está creada. Es una tabla que toma el mínimo de las ventas de la tabla fechas y el máximo de las ventas de la tabla fechas. Hay que aclarar que esta tabla tiene una fecha, así sea sábado, domingo, lunes o feriados, está desde el inicio de la venta hasta el final. Por eso se van ustedes a ver aquí hasta el año 2010. Ya tenemos desde el año, información desde el año, a ver, veamos, 2007 hasta el 2010. ¿Listo? Con eso vamos entonces a nuestras medidas. Vamos a crear nuestra primera medida, que va a ser, como siempre, las ventas totales. Las ventas totales, que es igual al sum de las ventas totales que tenemos aquí, ¿no? Es una medida que es implícita dado el caso, pero aquí la convertimos en explícita. Luego, si tenemos ventas totales, necesitamos ventas netas. Son las ventas netas con las que trabajamos siempre. Se le llama ventas netas porque estamos restando a las ventas totales las notas de crédito que se hayan desarrollado. Como las notas de crédito están conectadas con la tabla ventas a través del documento, el número de documento, y tenemos ahí las ventas netas. Ahora, algo que
vamos a necesitar también, va a ser los acumulados, que lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos construyendo nuestro lienzo. Bien, vamos entonces con nuestra primera visualización. Vamos a poner aquí un cuadro de texto a esta altura más o menos, y vamos a escribir allí resultados acumulados mensuales y anuales. Ok, bien, hacemos un poco más grande esto. En el centro, un color negrita, un color, estamos. Podríamos cambiar incluso el tipo de letra. Bueno, ya está, empezamos. Muy bien. Luego voy a necesitar un filter, una segmentación, y lo hacemos con el año, pero el año no de la venta, sino del calendario. Ok, lo hacemos tipo lista y lo configuramos para que esté de manera horizontal, y le damos un formato adecuado. Quitamos los encabezados, no los necesitamos, los elementos, la fuente color blanca con fondo, digamos, morado, y ya está. Tenemos algo ahí por ahí bonito, y lo colocamos en este espacio. Como ven, no he obligado a tener un valor porque quiero explicar algo allí. Necesitamos una tabla, y en esa tabla vamos a ubicarla bonito acá para que se pueda observar bien. Ok, ahí vamos a poner, por ejemplo, la fecha, pero esta fecha de el calendario, y nos quedamos con año, mes y día. Retiramos el trimestre. Ok, y ahora aquí debajo de esto vamos a poner las ventas netas. Y aquí es donde vamos a empezar a manejar los acumulados, ¿correcto? Entonces miren, vamos a configurar esto bonito para que quede un estilo adecuado. Ya estamos. El encabezado quizá un poco más con color de fondo para mantener la estética. De repente ya está, mejor así. Los números lo hacemos crecer un poquito también, los valores. Ya está. Ok, bien, entonces aquí tenemos, miren, todo el año 2007, nos vamos a ir mirando, miren, todo el año 2007, luego continúa, vamos a levantar esto de aquí, eso es, un poco más, tal vez, lo ordenamos bonito. Septiembre 2007, luego enero, febrero, 2008, perdón, y así. En todos los años donde tenemos ventas. ¿Listo? Miren, nos vamos hasta la fecha que tenemos aquí. $2010, ¿ok? Bien, supongamos que yo colocara solo lo del 2011, entonces estaremos mirando desde enero, el primer día, el cuarto día, okay. Pero ven que el enero podría ser día 1 o día 2, pero podría no tener acumulados, así que aquí parte desde el día 3 porque el 3 se empezó a trabajar. Bien, aquí tenemos entonces las ventas netas. ¿Cómo funcionan los acumulados? Empecemos con el acumulado mensual, ¿ok? Entonces vamos a crear una medida, cierro aquí ya, una medida, una nueva medida que me dé el acumulado mensual. El acumulado mensual sería igual al calculate, ¿sí? Nos ayuda mucho el calculate aquí, obviamente de las ventas netas, pero queremos que nos dé hasta la fecha, hasta el mes, obviamente. Entonces ponemos dates, este de aquí,
month to date. Ya estamos. Y nos pide el date, o sea, de aquí del calendario tenemos que tomar la fecha. Calendario date. Cerramos el date y cerramos el cálculo. Y esto lo ponemos en nuestra tabla. ¿Okay? Vamos aquí en nuestra tabla, ponemos el acumulado. ¿Ven? Entonces miremos, por ejemplo, el 1 de enero, el 3 de enero, ahí está el monto. Este monto de 20.224 será la suma de estos dos, ¿verdad? Y así, este monto de 38.000 será la suma de 17, o sea, 2.000, 17.000, llegamos a 38. Así seguimos, por ejemplo, acá el día 9 no se vendió nada, así que se queda el monto tal cual. ¿Ven? Porque estamos calculándolo de manera mensual. Entonces, cuando llegamos al 31 de enero, ya tendríamos el total del mes de enero. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en febrero empieza en 23.000 y vuelve a sumar. ¿Se dan cuenta? Eso es importante manejarlo así. Entonces podríamos ponernos de repente una meta, ¿no? Una meta. Ahí es donde queremos llegar para manejar algunos indicadores. Por ejemplo, lo primero que yo quiero saber es mi promedio de venta mensual. ¿No? Porque si yo tengo un promedio de venta mensual, podría más o menos considerar quiénes están por encima o por debajo. Más o menos esa es la intención. Bueno, lo primero que yo tengo que saber es el número de años que yo tengo. Entonces vamos a crear una medida aquí que me diga el número de años con los que voy a trabajar. Número de años, que es igual, voy a usar mi función discount, por eso necesitaba el año en la venta, porque ahí es donde voy a trabajar. Entonces de las ventas el año, ¿cierto? ¿Cuántos años hay? ¿Correcto? Eso es lo que me interesa a mí. Solo para tener una clara idea, voy a poner aquí una tarjeta que la vamos a ir luego manejando de otra manera, pero bueno, para solamente irnos dando cuenta de a qué nos referimos. Este número de años, que en este caso es 1, a ver, vamos a ver, ok, pero ventas años, ¿verdad? Ah, claro, porque tengo seleccionado, ahí está, ¿ven? Y ahí es donde yo no deseo que esto cambie, ¿no? Porque si pongo aquí es un año, filtro. Entonces puedo hacerle un calculate de esta medida. Miren, el acumulado mensual, disculpen, no, acá. Número de, estamos aquí. Número de venta de año lo hacemos con un calculate de este valor, pero de todas las ventas. Entonces siempre indistintamente, si yo uso un filtro de contexto, no se va a ver afecto. Observen acá, ven, ya no se mueve. Entonces aquí va a ser exactamente el número de años. ¿Cuántos años voy a trabajar? 5. Lo estoy mostrando ahí, no lo vamos a usar ahorita. Así que si yo quiero determinar el promedio en años, sería esto entre 5, ¿no? Las ventas netas entre 5 sería obviamente mi promedio anual, ¿correcto? ¿Está bien? Mi promedio anual. Pero como yo quiero trabajar un promedio mensual, eso lo divido entre 2, ¿cierto? Esa es mi intención. Entonces, vamos a ir acá, nueva medida, y le decimos promedio mensual. Promedio mensual, promedio de venta mensual. Para tener una idea de cuánto es el promedio de venta en el mes, de cualquier año. Entonces hacemos un calculate, aunque aquí ya no, ¿sí?
porque esto va a manejarse de acuerdo al contexto. A ver, veamos. Ok, vamos a poner entonces que divida las... no divida, perdón. Yo quiero calcular, sí, que divida todas las ventas netas entre el número de años, ¿cierto? Pero que esto no sea afectado, por eso hacemos el cálculo de ahí, por el año. No, esto es de todas las ventas. Las ventas netas todas. Ya está. Y esto lo podemos memorar para que ustedes puedan observar aquí. Vamos acá. Quitamos esto y ponemos esto. ¿Ven? O sea, hemos vendido 3.980.000. Este sería no el promedio de venta mensual, sino anual. Muy bien, entonces ahora sí. Ya. Si yo pongo este sería anual, ¿correcto? Si todo este, vamos a ponerle mejor promedio de venta anual para irlo en orden, para que no nos confundamos. Ahí está mejor. Promedio de venta anual. Ya está. Pero a este promedio de venta anual no me interesa manejarlo, sino me interesa manejarlo el promedio de ventas mensual. De venta mensual. Promedio venta mensual, que es igual al promedio de venta anual, ¿cierto? Dividido entre 12. Ahora sí, no va a haber ningún problema porque ya no se ve afectado. Y en lugar de esto, ponemos esto y sacamos esto. Ahora sí, ya tenemos un promedio de venta mensual. La pregunta es, ¿deberá verse afectado? Si se dan cuenta, este promedio está un poquito alto, 331.000. Está bien, 331.840. Este es el promedio de venta mensual indistintamente del año. ¿Se dan cuenta? No nos interesa el año. No va a afectarse, mejor dicho. ¿Ya? Y bien, entonces si yo quiero manejar este promedio de venta mensual, mis ventas netas las puedo poner aquí para tener una idea. Mis ventas netas. Para tener una idea completa, ¿no? Esto sí se ve afectado por el año. Okay. Bien, la idea es esta. Si yo tengo una meta, un promedio de venta mensual, la idea es que esta venta neta que yo tengo en el mes, ¿no? Que tengo en el día, perdón, en el mes, en el acumulado, llegue a ese monto. Y como va a irlo haciendo de a pocos hasta llegar a un 100%, en el caso, vamos a ver, por ejemplo, vemos en el 2007, vamos a coger el 2011, perdón. En el 2011, por ejemplo, llegó fin de mes 458, o sea, superó este monto, pero podría darse que no sea así. Entonces vamos a hacer un acumulado, un porcentaje, ¿ya? Pero hay que ponernos una meta. Por ejemplo, podría yo crear que mi meta sea, por ejemplo, que crezca, digamos, sobre el promedio, que esté por encima del promedio, digamos un 40%, ¿ok? Entonces vamos a ponernos una medida aquí que diga meta venta mensual, que es igual al promedio de venta mensual multiplicado por 1.40. 1.40. Ok, ya tenemos la meta, que por supuesto
va a ser alta dependiendo del año, ¿no? Dependiendo, digamos, del año, vamos a ponerlo. En algunos años va a ser pobre esto. Así que sobre esto manejamos un promedio, un porcentaje, perdón. Vamos a ponerle como nombre porcentaje de cumplimiento, que es igual al divide del acumulado mensual que se vaya teniendo en ese momento entre la meta. Cerramos el divide y eso lo vamos a poner en porcentaje y lo ponemos acá. ¿Ven? Entonces vamos viendo. Por ejemplo, miren en enero. Llegamos enero, llegamos a un 88. O sea, no hemos cubierto esa meta. Quizá porque es muy ambiciosa, ¿no? Luego 98, casi. Luego continuamos. Además, ya tenemos aquí el porcentaje cumpliendo. Claro, hemos sido exigentes. Por ejemplo, si yo hablo de febrero, en febrero seguimos aquí hasta el día 28, se llegó a 86. Bueno, porque hemos querido ser bastante exigentes, pero podríamos poner una meta más pequeña, ¿no? Un 20% más. Y entonces vemos que en enero, 31 de enero, se alcanzó, ¿no? Luego vemos que va aumentando así hasta que llegue el 28 de febrero y se alcanzó. En marzo, ¿no? Vemos así, ya llega al 31 de marzo y hemos pasado un 19%, cosas así, ¿no? Es de acuerdo a la meta de la venta que se ponga. Si a esta tabla le agregamos, por ejemplo, un comportamiento, vamos a agregar aquí otra tabla más y agregamos del calendario la fecha, pero nos dejamos solamente el año y el mes. Quitamos trimestre y quitamos día. ¿Ya? Y voy a copiar el formato acá en la otra tabla. Listo. Si hacemos esto, por ejemplo, de acuerdo al año, ya, de acuerdo al año, vamos viendo. Hablamos, por ejemplo, las ventas netas, el acumulado mensual. Es lo que quiero que vean. Noten ustedes que aquí me da igual porque es como si yo hubiese sumado las ventas por el filtro. Si yo quito esto, ahí sí tendría algunas pequeñas diferencias cuando ponga el acumulado anual. Este mensual no se manifiesta mal porque tenemos aquí por cada año, ¿no? 2007, mayo, junio, julio, así hasta el 2011, ¿no? Pero si yo marco el 2011, tendría aquí enero, febrero, marzo. Este acumulado mensual no se nota, pero si a esto le aplico en lugar de acumulado mensual, lo voy a poner a un costado, el acumulado anual sería distinto. Entonces hacemos una medida que haga el acumulado anual, sería acumulado anual, sería el calculate de las ventas netas, ¿cierto? Y aquí es donde aplicamos el year to date, ¿no? Y aquí ponemos el calendario date. Entonces tenemos el acumulado anual. Vamos a poner, claro, si está activo el mes no lo vamos a poder observar, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bien, entonces este acumulado lo voy a poner en esta tabla. Aquí, como está activo el 2011 no lo vemos, pero si yo desactivo el 2011, ahí sí lo vemos. 279 va creciendo, ¿ven? 800 hasta que llegue diciembre sería el acumulado anual, ¿cierto? La suma de todos los meses. Luego empieza otra vez y seguimos. ¿Se dan cuenta? Aquí el acumulado mensual
sería igual como si yo pusiera el zoom de las ventas netas, que es lo mismo. ¿No? Vamos a agregarle a esta aplicación una comparación de ventas netas con la meta, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde notamos que necesitamos crecer un poquito en el porcentaje, ¿no? Ser un poco más exigente. Ahí vamos viendo cómo se puede hacer esto. Un gráfico de líneas. Ahí, por ejemplo. Ahí estamos. Ponemos las ventas en el eje. En el eje vamos a poner el nombre del mes. El nombre del mes corto. Vamos a ponerlo acá. Y ponemos las ventas netas en los valores. La meta y la meta correspondiente. ¿Eh? Por ejemplo, acá hemos sobrepasado otros, ¿no? O sea, estamos hablando del 2011. Oh, perdón, aquí todavía no hemos puesto el mes. Vamos a poner el año, por ejemplo. Ahí sí. Y vamos a ordenar esto. Puede ordenar el nombre del mes corto por número del mes. O aquí, perdón, acá, en esta aplicación. Ya aquí lo ordenamos. Con el nombre del mes en forma descendente, perdón, a ver, descendente, ascendente. Ya está. Entonces, por ejemplo, aquí la meta así se nota bastante bajo ahí. Si cambiamos el año, probablemente tengamos otro comportamiento. Ahí está, por ejemplo, la meta era 398.000 y solamente estuvimos en enero y febrero por debajo. Después, por encima. En 2009, bueno, la meta ha sido bastante. Aquí, por ejemplo, miren, el 2008 el promedio de ventas es mucho más alto. Fue el peor año que tuvo esta empresa. Aquí igual en el 2007 no había mucha venta y a partir de 2009 la cosa empieza a mejorar. Porque estamos tomando el promedio de venta mensual. Podríamos haber puesto 400.000, por ejemplo, como una meta, ¿no? Cualquiera. Y ya está. Bien. Ya tenemos entonces dos funciones bastante interesantes, que es el acumulado mensual, el acumulado anual, y que esto nos sirva pues para cualquier aplicación que ustedes quieran hacer. Claro, si retiran aquí el año no se va a poder observar porque este es un gráfico, este enero está representando de todos los eneros, no se nota mucho. Es mejor que esté activo. Entonces ya sería una cuestión de que esto esté activo siempre. ¿Qué hacemos para ponerlo activo? Simplemente nos vamos aquí y cambiamos en el control de selección que no sea único, ¿no? Si vamos esto, ahí está único y ahí no está único. Queremos que sea único, tendrá que estar activado. Bien, señores, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.